¿Por qué creen que es este título realmente? Yo les voy a ir haciendo preguntas, así que vayan soltándose un poco, porque si no nos quedamos dormidos. Vale, o sea que de alguna manera lo que es la alimentación nos define, ¿no? Define tanto nuestro interior como también la parte externa. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces utilizamos la palabra alimentación y nutrición como si fueran palabras indistintas, ¿vale? Y realmente son diferentes, totalmente diferentes. Están relacionadas, pero el concepto no es el mismo. ¿Por qué? Pues porque por un lado la alimentación es un acto que es consciente, es voluntario, ¿vale? Y por tanto podemos educar. ¿Se me escucha bien atrás? Más o menos. Por tanto, podemos educar nuestra alimentación. Sin embargo, la nutrición es un proceso que es todo lo contrario, es inconsciente y es involuntario, porque no podemos controlar los procesos internos que pasan en nuestro cuerpo, de manera natural, por lo menos, porque luego hay una serie de tendencias, la nutrición enteral, la parenteral y demás, que eso ya es algo más específico, ¿vale? Pero a priori, donde realmente podemos hacer alguna modificación es en nuestra alimentación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para poder obtener una alimentación que es saludable necesitamos que hayan unos nutrientes que sean los que participen en el proceso de la nutrición interna de nuestro cuerpo. Esos nutrientes son las sustancias que están en nuestros alimentos, en los alimentos que tenemos en el día a día. ¿Qué son los nutrientes? Pues son unas sustancias muy pequeñas que evidentemente no vemos, pero que seguramente han escuchado en muchas ocasiones, como puede ser los hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos, ¿vale? Se les conoce con diferentes términos, pero realmente es lo mismo. Luego también tenemos lo que son las grasas o lípidos, ¿vale? Son también el mismo grupo. Las proteínas, concretamente estos tres nutrientes son los que nos aportan calorías al cuerpo, ¿vale? Son los que más necesitamos. Luego tenemos los minerales, las vitaminas y el agua, que no significa que no sean importantes, porque sí lo son, se necesitan en cantidades más pequeñas, pero son imprescindibles para que podamos tener una buena alimentación y por tanto una buena nutrición, ¿vale? Estos tres no nos aportan calorías, afortunadamente, por así decirlo, ¿vale? No es que los otros tres sean malos porque nos aporten calorías, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos una distinción de grupos precisamente porque hay unos que necesitamos en más cantidad que otros. Pues todos estos nutrientes hacen que el proceso de la nutrición se haga posible. Y los nutrientes precisamente se encuentran, como ya comentaba, en los alimentos, ¿vale? Para que una alimentación sea más saludable o menos saludable, depende de la calidad de los alimentos que escojamos y por tanto de los nutrientes que nos vayan a aportar esos alimentos. Vale, ¿cuáles son las características de una alimentación saludable? Pues tenemos 4 de manera resumida, son muchísimas, pero como vamos a ir directamente a lo que es más preciso, sería por un lado que nos aporte energía y nutrientes. Nosotros para poder hacer las actividades del día a día necesitamos un aporte calórico, de ahí que los alimentos nos aporten calorías. Esas calorías es lo que nosotros decimos energía. Y los nutrientes precisamente son los que antes comentábamos. Otro punto sería que mantenga nuestros hábitos personales, porque al fin y al cabo, por mucho que yo les diga, hay que tener una alimentación saludable, equilibrada, que tenga un aporte de todos los grupos de alimentos. Si hay alimentos que no nos gustan y que es impensable que los vayamos a comer, evidentemente eso tiene que formar parte de nuestra alimentación. Tenemos que respetar los hábitos que cada uno suele tener dentro de unos hábitos que sean evidentemente saludables. También es importante que sea palatable, es decir, que nos provoque un cierto placer. Porque por mucho que el menú sea equilibrado, si no entra ni a nivel visual y luego a nivel de textura, los colores, los sabores y demás no llama la atención, no sirve de nada que ese menú sea equilibrado porque no nos va a apetecer, no se recibe de igual manera los alimentos en el cuerpo. Y por último, que nos ayuda a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son esas enfermedades crónico-degenerativas? ¿O qué enfermedades hay hoy en día que están en la sociedad, que son muy frecuentes? Diabetes, ¿vale? Colesterol, que sería la dislipemia, obesidad, hipertensión arterial, ¿vale? Esas son las básicas, pero luego realmente hay un sinfín de enfermedades que están relacionadas precisamente por esas alteraciones que hay en el cuerpo. Pues vale, si empezamos por la primera característica, que es el aporte de energía y de nutrientes, si nos centramos concretamente en la parte nutricional, antes comentaba que hay diferentes tipos de nutrientes que nos aportan calorías, que son glúcidos, hidratos de carbono o carbohidratos, que antes comentaba. Estos realmente, aunque en muchas dietas se quiten los hidratos de carbono,
realmente los hidratos son necesarios, son imprescindibles. Más de la mitad de lo que consumimos al día tendría que estar presente en forma de hidratos de carbono. ¿Qué alimentos son los que nos aportan hidratos de carbono? El pan, la pasta, el arroz, el gofio, la papa, los cereales de desayuno, ¿vale? Hay varios alimentos que tienen este tipo de nutrientes. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que son hidratos de carbono hay unos concretos que se llaman azúcares, que es lo que normalmente relacionamos hidratos de carbono es igual a azúcares, hay que tacharlo. No, los azúcares precisamente se encuentran, por ejemplo, en la fruta. ¿La fruta saludable? Sí, hay que tener en cuenta la cantidad con la que se consume y también la frecuencia. Entonces, dentro de lo que son los glúcidos están los complejos que es, como los que acabamos de decir, que son el pan, el arroz, la pasta y demás, y luego están los azúcares, que se encuentran presentes, por ejemplo, en la fruta, y luego también en la bollería industrial y alimentos que no son tan saludables. Pero hay que saber diferenciar que dentro de los carbohidratos hay dos tipos. Hola, buenas tardes. Por aquí también hay sillitas, por si no... Vale. Y concretamente dentro de lo que son los hidratos de carbono está la fibra, que me imagino que les sonará. Que hay muchos alimentos enriquecidos en fibra. ¿Por qué enriquecen en la industria alimentaria alimentos en fibra? Porque actualmente la población no llega a la cantidad o a la dosis recomendada de fibra diaria. ¿Qué alimentos creen que son los que nos aportan fibra? Verduras, fruta. Los cereales integrales. Vale, y sobre todo aquellos que tienen el grano completo, como es los derivados integrales que ella comentaba, ¿vale? De ahí el tema de la distinción del pan normal o el pan integral, que ya posteriormente veremos. Bien, en cuanto a lo que es las grasas o los lípidos, si se fijan en comparación, me voy a poner por aquí, en comparación con los glúcidos, sería el segundo nutriente que necesitamos en más cantidad, ¿vale? Porque del 100% de lo que consumimos al día en forma de grasa debería ser un 30%. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos grasas saludables y grasas que no son tan saludables, pero no que no sean tan saludables significa que estén prohibidas y no las necesitamos, porque por ejemplo la carne tiene una grasa que es la grasa saturada, me imagino que les sonará, que muchas veces se le tacha como si fueran malas y las necesitamos, lo que pasa que en unas cantidades que sean inferiores a un porcentaje determinado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos una alimentación en la que nos excedemos en carnes rojas, por eso precisamente se tiende a limitar la carne roja, pero no porque esté prohibida, sino porque es mejor no consumirla con tanta frecuencia. Luego tenemos dentro de las grasas las que son poliinsaturadas, que son unas grasas que se les llama las saludables de manera coloquial. ¿Cuáles son esas grasas? Me imagino que les sonarán los famosos omega 3, los omega 9, que sea el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, ¿vale? Son alimentos saludables, evidentemente, tienen grasas, pero son grasas saludables y son las que normalmente se denomina como protectoras a nivel cardiovascular, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no debemos de consumir tampoco un exceso de este tipo de grasa porque no dejan de ser grasas. Y como grasas que son, las necesitamos en un porcentaje determinado, ¿vale? Y luego tenemos el colesterol, el famoso colesterol. ¿Es bueno? ¿Es malo? Según... ¿Qué ocurre con el colesterol? ¿Es necesario o podemos prescindir de él? Es necesario realmente en nuestra piel, nuestras células. Hay muchas partes y estructuras de nuestro cuerpo que están formadas por colesterol, pero como todas las grasas las necesitamos en unas cantidades determinadas, ¿vale? Hay que tener en cuanto al colesterol que existe el colesterol exógeno, que es el que nos viene de fuera de los alimentos, y luego el endógeno, que es el que uno es capaz de crear. Entonces, claro, hay personas que tienen colesterol en sangre según su analítica y dicen, oye, pero ¿cómo es posible si yo apenas consumo alimentos ricos en colesterol ni en grasa? ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta la parte genética en la que uno puede generar el colesterol, ¿vale? Bien, luego el tercer nutriente que necesitamos en el día serían las proteínas. De estos tres nutrientes es el de menor cantidad, pero hoy en día tenemos una alimentación que es hiperproteica. Nos estamos excediendo con el consumo de proteínas. ¿Qué alimentos nos aportan proteínas? Carnes, pescados y huevos, que son los que vienen de origen animal, son los que estamos consumiendo quizás en cantidades más elevadas de las recomendadas. Y luego también tenemos las proteínas vegetales, que serán las legumbres, que son una proteína también de buena calidad. Y luego también tenemos las proteínas que se encuentran en algunos cereales, o también las proteínas que están en los frutos secos, ¿vale? Y luego, en cuanto a las vitaminas y los minerales,
Antes comentaba que son otro tipo de nutrientes que necesitamos en menores cantidades, pero que son importantes. No tienen ningún porcentaje, porque si se fijan, si sumamos 55 más 30 más 15, da prácticamente el 100% de lo que nos tiene que aportar en calorías estos nutrientes al día. ¿Por qué? Porque las vitaminas y los minerales no nos aportan ninguna caloría, o lo que es lo mismo, no nos engorda. ¿Vale? Bien, ¿qué necesidades calóricas son las que tiene el adulto? Pues en general es un intervalo porque depende de varios factores como es el peso, el sexo, la estatura, también la edad, ¿vale? Lo que es la talla se refiere a estatura, no es la talla del pantalón ni de ropa ni nada, ¿vale? La actividad física afecta bastante, ¿vale? Porque cuanto mayor sea el gasto que tengamos, tenemos que consumir también para poder tener un equilibrio, ¿vale? A nivel energético. Entonces, de media, se suele decir que ronda entre 1.500 y 3.000 calorías, ¿vale? 1.500, 1.800 las mujeres y luego 2.800, 3.000 los hombres. Pero, como ya he comentado, depende de la actividad física, de la edad. A medida que vamos avanzando en edad, normalmente vamos necesitando una reducción de calorías, ¿vale? No es lo mismo una persona que está en crecimiento, como pueden ser los niños, los adolescentes y demás, ¿vale? Que están formando estructuras y por tanto su gasto es mayor y necesitan compensarlo consumiendo más cantidad. De ahí que los adolescentes devoren todo lo que tengan por delante, ¿vale? Pero normalmente lo queman más. Y vale, lo que son las necesidades calóricas depende de lo que se llama el gasto energético en reposo, es decir, por el hecho de estar vivos, de respirar, de poder trasladarme de aquí a la puerta, eso ya implica un cierto gasto. Luego tenemos la energía postprandial, que es la que se denomina la de la digestión, ¿vale? Que es un pequeño porcentaje, pero cada vez que hacemos la digestión estamos quemando un poquito de calorías, ¿vale? Un poquito de energía. Y luego la que venga de la actividad física. Entonces, para saber qué necesidades tiene una persona, hay que tener en cuenta esto, pero también, evidentemente, la edad, el sexo y demás, como antes comentaba. Vale. Otra característica que tenía que cumplir la alimentación para que fuera saludable es que permita... Hola, no sé si... Bueno, aquí hay dos sillas, aquí delante, si quieren. Otra característica sería que permita mantener unos buenos hábitos alimentarios. ¿Cuáles son esos hábitos? Pues son aquellos que vamos adquiriendo desde que somos pequeñitos. ¿Se pueden ir modificando a lo largo de la vida? Sí, pero cuanto más mayores, más complicados de modificar son esos hábitos. De hecho, por ejemplo, los niños diabéticos suelen adquirir y asimilar mucho mejor su enfermedad que los adultos diabéticos, porque todavía no tienen unos hábitos cogidos y los pueden ir aplicando desde que son pequeños, ¿vale? Entonces, estos hábitos alimentarios dependen de varios factores. Por un lado, los psicosociales. El hecho de que se ponga de moda algún alimento concreto, que si la quinoa, que si la semilla de goji, que si ahora este otro alimento es milagroso o es saludable. Por otro lado, los factores culturales. No es lo mismo la alimentación o los hábitos que tenemos aquí en Canarias que los que tienen en el norte de la península o los que tienen en Noruega, por ejemplo, consumiendo salmón, o los que tienen en países asiáticos que la base de la alimentación es el arroz. Nosotros aquí tenemos el gofio, tenemos la papa, ¿vale? Luego también están los factores religiosos. Depende un poco de la tendencia de cada uno a nivel ideológico, que se consuma ternera, como por ejemplo es el caso de los hindúes, o que se consuma el cerdo, ¿vale? Como es el caso de los musulmanes. Y luego los factores económicos. Esto es lo que sobre todo afecta en la calidad del alimento que se escoge, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay personas que no se pueden permitir escoger pescado azul, que sea fresco, como puede ser el salmón, y tienen que recurrir a otros alimentos que les aporten los mismos nutrientes, pero en otro tipo de alimentos que son más básicos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra alimentación? Pues que tiene que estar repartida a lo largo del día. Muchas veces se dice que mínimo tendría que ser 5 comidas al día. Yo no estoy del todo de acuerdo porque depende un poco de cada persona, no todo el mundo tiene el mismo gasto energético, me refiero, ni todo el mundo tiene los mismos hábitos, pero a nivel genérico está claro, se ha comprobado científicamente que es mejor hacer muchas comidas en el día en menores cantidades que hacer solamente 1 o 2 comidas principales. Por, en parte, lo que comentaba antes, cada vez que hacemos la digestión quemamos un poquito de energía, así vamos teniendo el metabolismo o nuestro cuerpo activo constantemente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas comidas? Las 5 principalmente son el desayuno,
Suele ser la media mañana o el recreo, el tentempié, como lo quieran llamar, la comida o el almuerzo, que es lo mismo, la merienda y la cena. En función de determinadas situaciones o diferentes personas o incluso algunas patologías, se recomienda hacer como si fuera una recena, es decir, algo ligerito para antes de irse a la cama, como puede ser el caso de las personas diabéticas, para que haya una colación ligera antes de ir a dormir, pero que haga que la glucosa o el azúcar esté un poquito más nivelado para todas las horas de ayunas que va a haber posteriormente a la hora de dormir. Bien, entonces, todos los alimentos se van a repartir a lo largo del día, pero evidentemente no todos los días podemos consumir todos los alimentos que hay, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos un gran mercado de alimentos, donde están los diferentes grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos grupos? Pues tenemos por un lado, ya antes he ido comentando algunos, que serían las carnes. Dentro de las carnes está la ternera, está el cerdo, está el pollo, está el pavo, ¿vale? También tenemos los huevos. Tenemos los pescados, dentro de los pescados está el pescado blanco, el pescado azul, esos son los que nos aportan principalmente proteínas animales. Luego también tenemos otros que nos aportan proteínas vegetales, ¿vale? Como puede ser el grupo de los cereales, pero también tenemos el grupo, que no lo encuentro ahora mismo, el grupo de las legumbres, de los frutos secos, ¿vale? Y luego están las frutas y las verduras, que nos aportan principalmente vitaminas y minerales. Antes comentaba que las vitaminas y los minerales no nos aportan calorías o no nos aportan energía. Pero entonces, ¿por qué la fruta y la verdura sí que nos aporta algo de energía si solamente tienen vitaminas y minerales? Vale, porque tienen un poco de fructosa, que es el hidrato de carbono de la fruta, en este caso, de ahí el nombre fructosa, viene de fruta. La fructosa, como es un azúcar, es decir, es un hidrato de carbono, sí nos aporta calorías. ¿Que será un grupo de alimentos, el de las frutas y las verduras, que nos aporten pocas calorías? Es cierto, son saludables, pero no por eso significa que podamos estar abusando constantemente de esos alimentos, porque todo se trata de un equilibrio. Vale, también tenemos la famosa pirámide de los alimentos, que a nivel bibliográfico tenemos las ruedas, tenemos los rombos, pero la pirámide es la que más se ha extendido, ¿vale?, hasta la fecha. En este caso es la que lanzó en el 2015 la SEN, que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, porque aquí ya se empieza a incluir lo que son los complementos y los suplementos que se ha comprobado que la población necesita, sobre todo a medida que va avanzando la edad, como puede ser el aporte de vitamina D, de ácido fólico, es decir, de nutrientes que hasta hace unos años no había déficit y que ahora se está comprobando que sí que hay. ¿Por qué hay esos déficits? Porque no tenemos una buena alimentación ni un buen equilibrio nutricional. Entonces ya en la pirámide lo están incluyendo, al igual que el tema de las bebidas fermentadas. Anteriormente no se incluían como fuente bibliográfica en las pirámides, pero actualmente sí están presentes. ¿Por qué? Porque hay un consumo normalmente frecuente de vinos y también de cervezas. Hay un dilema entre el tema del vino, se puede consumir el vino tinto, no se puede, es protector cardiovascular, no lo es. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿O qué han escuchado? Sí, pero todos los días, porque hasta ahora se escuchaba de una copita de vino tinto a diario, es protector cardiovascular. Yo soy de La Rioja. Y el vino es uva. Y a ver, es como todo, si solo como zanahorias me muero, ¿no? Si solo bebo vino y no bebo agua me muero. Entonces, a ver, es más sano el vino que la Coca-Cola a nivel de nutrición. Vale, es que ese tipo de afirmaciones son las que hacen que a lo mejor una persona diga, vale, me agarro a esto, entonces voy a tomar vino constantemente. Hay que tener cuidado, no lo digo porque lo estés diciendo mal, sino porque muchas veces lo que leemos o lo que escuchamos, hay como una información omitida que hace que tengamos una tendencia que no es la correcta, en el sentido de, el vino no es que sea malo, propiamente dicho. Es cierto que viene de la uva, que la uva es una fruta, vale, pero el vino tiene alcohol. ¿El alcohol hasta qué punto es saludable? En ningún punto. El alcohol no es saludable. Es más, nos aporta lo que son unas calorías vacías, que es lo que se suele decir, porque realmente no nos aporta ningún nutriente saludable, propiamente dicho, ¿vale? Entonces, ¿se puede tomar vino? Sí, no pasa nada por tomar alguna copa, preferiblemente vino tinto, porque tiene polifenoles, es decir, tiene antioxidantes, sin embargo el vino blanco no lo tiene. Pero el hecho de que sea protector cardiovascular si lo consumimos a diario, recientemente ha habido estudios que esa afirmación que se estaba diciendo no es correcta. No es protector cardiovascular porque no deja de ser alcohol.
al fin y al cabo lo que estamos consumiendo. Son cantidades más pequeñas que si tomamos un whisky, evidentemente, pero hay que consumirlo con moderación como todo. Lo malo es que hay determinadas fechas, como pueden ser ahora las Navidades, en las que hay un consumo excesivo. A lo mejor pasamos de prácticamente no consumir nada en algunos meses a estar consumiendo 3 o 4 veces en semana. De ahí que el cuerpo sí que note algunos cambios y que pueda haber oscilaciones de peso en determinadas fechas y demás por consumir más cantidad de alimentos o de bebidas que a lo largo del año no tendemos a consumir. Vale, luego tenemos lo que es la pirámide de la alimentación saludable de San Roque, que es como la que acabamos de ver, ¿vale? Pero aquí sí que no incluimos el tema de la vitamina D, el ácido fólico, porque bueno, eso ya depende un poco de la edad. A los niños normalmente, cuando son pequeñitos, pues no necesitan ese tipo de suplementos, ¿vale? Entonces esta es la genérica. Si se fijan, ya se empieza a hacer referencia con el tema de la actividad física, el equilibrio emocional, que parece que no, pero si hay situación de estrés, si hay ansiedad, eso afecta bastante a lo que es nuestra alimentación y lo que es a nuestros hábitos alimentarios, porque normalmente cuando hay ansiedad o estrés, por la tarde-noche es cuando empieza a ocurrir eso de, ay, necesito algo dulce, ay, voy a levantarme y voy a ver qué tengo en la nevera, voy a picar un poquito de frutos secos, ese tipo de conducta que si hay un equilibrio emocional no tiene por qué ocurrir. Vale, y esta es la pirámide de la dieta mediterránea, que me imagino que les sonará, no sé si habrán visto alguna vez la pirámide propiamente dicha de la dieta mediterránea, pero sí que aquí en cuanto, por ejemplo, a lo que son los cereales, sí que hace referencia a que tiene que ser integrales, ¿vale? Es decir, con el grano completo. Luego también lo de la convivencia, es decir, el acto social alrededor de la mesa, porque para nosotros comer no solamente nos alimentamos y ya está, porque es un acto que tenemos que hacer para poder sobrevivir, no. Casi todo lo que ocurre de festividades, celebraciones y demás, están relacionadas con la alimentación, están relacionadas con sentarnos en una mesa y celebrarlo, ¿vale? Entonces ahí también hay que tener cuidado, precisamente cuando hay unas fechas determinadas como lo que estaba hablando ahora de la Navidad. ¿Cuál es el decálogo de la dieta mediterránea? La base de la alimentación en cuanto a lo que es la parte grasa es el aceite de oliva. El aceite de oliva es la grasa para cocinar, para aliñar, incluso también para las tostadas en el desayuno, ¿vale? Porque es una grasa que es saludable porque tiene los famosos omega, que hay muchos productos enriquecidos, incluso hasta la leche está enriquecida con omega, la mantequilla y demás, y de manera natural en otros productos los podemos adquirir sin problema, como puede ser el aceite de oliva o como puede ser el pescado azul. Una sola ración de pescado azul a la semana nos aporta mucho más omega 3 que estar consumiendo productos enriquecidos de omega 3 a diario. Vale, los alimentos de origen vegetal también en la pirámide están en una cantidad bastante importante porque es algo que no estamos consumiendo prácticamente y que sí que es, como el tema de las legumbres, las frutas y las verduras, que sí que es con una tendencia en la que hay que consumir en mayor cantidad. Los cereales integrales para que tengan la fibra que es tan necesaria hoy en día, los lácteos que se han desnatado, las carnes, los pescados y los huevos, incluso la carne roja está dentro de lo que es la pirámide de la dieta mediterránea, lo que pasa que con moderación, ¿está claro? Porque al fin y al cabo la carne roja tiene, aparte de lo que es proteína y aparte de lo que pueden ser grasas saturadas, también tienen el hierro, que hoy en día hay una carencia, una deficiencia o anemia, que me imagino que les sonará, de hierro, la ferropénica, precisamente porque no hay un consumo adecuado, porque a lo mejor estamos consumiendo mucha carne roja, pero no de buena calidad. Entonces el aporte de hierro, evidentemente, no es el mismo. La carne roja es el alimento que tiene el mejor hierro, entre comillas, que absorbe el cuerpo, ¿vale? Porque luego tenemos el de las legumbres, como las lentejas, los garbanzos y las judías, tienen hierro, pero al ser de origen vegetal se absorbe en un porcentaje más pequeño que cuando es un hierro de origen animal, como puede ser el de la carne roja. Entonces, la recomendación que se suele dar del platito de lentejas cuando se tiene anemia, no, eso está bien, pero la carne roja, a no ser que haya otras patologías, ¿vale? Que todo tiene un pero y hay que estudiarlo bien, pero la carne roja es la mayor fuente de hierro que hay. El postre, intentar que sea siempre la fruta. ¿Por qué? Porque actualmente apenas consumimos fruta. Entonces, para que haya un consumo frecuente, se recomienda que como postre siempre la fruta. ¿Y se puede comer la fruta después de comer? ¿O no? ¿Por qué se recomienda que sea justo antes de comer? Para saciarnos, porque tiene fibra y sobre todo la fruta que tiene piel
es donde está la mayor parte de la fibra, es para saciarnos y no comer tanto del plato, pero no es porque se vaya a absorber de diferente manera por comerlo justamente antes y entonces fermentan los azúcares, no, eso no tiene nada que ver. No se ha comprobado científicamente que el hecho de consumir la fruta como postre vaya a generar que engordemos más o que se absorba de una manera diferente, ¿vale? Así que realmente la fruta se puede comer como postre y no pasa nada. Es cierto que hay determinadas frutas que al tener una cantidad de hidratos de carbono más alta que otras, se recomienda que sea más bien en colaciones, no junto con las comidas principales, pero al fin y al cabo tenemos una gran variedad de frutas y no hay ningún problema en comerla como postre. El agua mineral, que sea la bebida por excelencia para hidratarnos, que parece que no, pero es algo muy frecuente en consulta, que muchas veces se olvidan de beber agua, se tienen hasta que poner alarma en el móvil para acordarse de beber agua, porque hasta que no tienen la sensación de sed, no se hidratan y no hay que esperar a llegar a ese punto, porque cuando ya tenemos la sensación de sed significa que nos estamos deshidratando, ¿vale? Y por último, la actividad física, que también está incluida dentro de lo que es la pirámide. ¿Por qué la actividad física? Pues porque es imprescindible no solo lo que comemos, sino también la actividad que realizamos. Entonces, el título de Somos lo que comemos, vale, es muy bonito, pero también somos lo que hacemos. No es lo mismo tener una alimentación saludable, pero una actividad después sedentaria, que evidentemente estar activo, ¿vale? Estar activo no significa tener que matarse a hacer ejercicio físico todos los días 1 hora, no. Pero si podemos, por ejemplo, bajarnos una parada antes para llegar a casa e ir caminando después de ese pequeño tramo, o si podemos aparcar un poco más lejos para ir caminando hasta el trabajo, ese tipo de detalles hacen que el cuerpo esté más activo. Bien. ¿Y qué pasa con la dieta mediterránea en Gran Canaria? ¿La podemos tener? Sí. No hace falta estar en la zona mediterránea para poder tener todos esos alimentos, porque en Gran Canaria, con todos los municipios que tenemos y los microclimas que hay diferentes alimentos que se pueden obtener de una manera muy fácil, como puede ser el tema de la papa, el plátano, el mango, la piña, los quesos, ¿vale? El aceite de oliva también. ¿En qué parte de Gran Canaria podemos obtener aceite de oliva de calidad? En Telde puede ser, pero sobre todo San Bartolomé de Tirajana se caracteriza por tener una aceituna de muy buena calidad para poder hacer un aceite de oliva que sea adecuado. No significa que en el resto de municipios no, pero hay municipios que destacan concretamente, igual que San Mateo, el queso de San Mateo. No significa que en otros lados no hagan quesos, porque sí, pero a nivel destacable, dime. Quería preguntar, a ver qué piensas tú, por ejemplo, hablando de proteínas cárnicas, todo esto. Yo, por ejemplo, estoy muy susceptible con ese tema porque yo normalmente no soy vegetariana, como huevos, como pescado, pero, por ejemplo, a nivel de salud no me gusta comer carne porque sé que la carne que compro está alimentada con pienso y antibióticos, por eso no me lo quiero comer, por ejemplo. Me estoy comiendo porquería. Puedes tener una alimentación completamente saludable consumiendo esos alimentos sin necesidad de consumir carne. No pasa nada. Porque lo que te aporta a uno, lo estás aportando con otros alimentos. Otra cosa es que sea vegana, que no digo que no sea una tendencia adecuada, porque lo es, pero sí hay que controlar el equilibrio nutricional, las combinaciones y demás. Entonces, como tú solamente estás eliminando lo que es la carne, realmente hay otros alimentos que te aportan esos nutrientes. Pero tiene que estar de manera equilibrada y demás. Pero quería saber también si se va a hablar de algo de eso, por ejemplo. Esta charla realmente es a nivel básico, porque me dijeron que lo enfocara con conceptos básicos, no específicamente en las dietas veganas, en las dietas sin lactosa. ¿Sabes a lo que me refiero? Que de todas maneras, yo trabajo en San Roque, que puedes venir sin problema si quieres a consulta, que yo te atiendo tan agradablemente. Después lo vemos si quieres, de todas maneras. Una pregunta, sí. A colación de lo que acaba de decir ella, como dijiste antes, que la carne es la mayor fuente de hierro. De hierro. Si dejas de consumir carne roja, ¿qué otro alimento hay para yo? O sea, vale, por ejemplo, las legumbres tienen hierro, se absorben de una manera inferior que el hierro que tiene la carne roja, pero hay algunos trucos que puede hacer que ese hierro que tienen las legumbres se absorba con mayor facilidad, como es por ejemplo consumiendo, vamos a suponer el potaje de lentejas o de garbanzo o lo que sea, pues como postre, que como sabemos que de fruta sí se puede introducir como postre, pues como postre que sea un alimento, un cítrico, ¿vale? Que tenga vitamina C. Para que me ayude a absorber. Porque la vitamina C ayuda a absorber el hierro que tienen los alimentos. Por ejemplo, no va a llegar a absorberse el 100% del hierro, pero es un porcentaje más elevado que si no tenemos ese aporte de vitamina C.
por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años, le puedo dar un potaje de lentejas para poner y un zumo de naranja para beber, o prefiere que... Es mejor que sea de masticar. O sea, si la Que fruta sea, masticada, exacto, la fruta masticada. Es preferible eso más que nada por el tema de la fibra. Claro, es que cuando transformamos lo que es, que después también lo veremos, la naranja la transformamos a zumo, ahí tenemos los hidratos de carbono, los azúcares propios de la fruta, pero perdemos parte de la fibra. Y la fibra es lo que hace que los azúcares se vayan absorbiendo más lentamente en el cuerpo. Al hacerlo en forma de zumo, ese azúcar se absorbe de manera más rápida y puede provocar algunos picos. Entonces, no digo que los zumos sean malos, pero siempre que se pueda fruta entera es mejor. Por ejemplo, hay otras técnicas también, ¿vale? Pero ese es un ejemplo para... Pero sí, me quedó claro. Vale. Entonces, esto precisamente de la dieta mediterránea en Gran Canaria, no ves bien, ¿verdad? ¿Quieres que apartemos esto? Vale. Esto precisamente lo tienen en las carpetas. Dentro tienen el mapa, ¿vale? Con donde pueden conseguir todos los alimentos en Gran Canaria que formen parte de una dieta mediterránea para poder consumir alimentos que sean de calidad. Pero no solamente son los alimentos propiamente dichos, sino también las cantidades de los alimentos que consumimos. Evidentemente no lo ven bien porque es un cuadro donde nos viene indicado los grupos de alimentos, la frecuencia de consumo y los pesos recomendables a consumir. Pero ¿qué pasa? Que no vamos a estar en casa pesando constantemente 60 gramos de pasta, 60 gramos de arroz y demás. Entonces hay unas medidas que se considera que es como a ojímetro, ¿vale? O hay unas medidas caseras, se dicen que es, por ejemplo, la medida de la mano, ¿vale? Que luego se lo vamos a repartir, la medida de la mano para que así les sea más sencillo, ¿vale? Que luego también veremos. Pero si, por ejemplo, yo les dijera de arroz, no sé si ven bien desde atrás, pero de arroz, aquí tenemos 3 platos, ¿vale? Uno más vacío, otro intermedio y otro más lleno. Si yo les dijera cuál es la ración, es decir, la cantidad recomendada de consumo, ¿ustedes cuál me dirían? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. Vale. Realmente la cifra recomendada o la cantidad recomendada es entre el número 2 y el número 3. La ración. A ver, hidratos de carbono, nosotros necesitamos más o menos 5 o 6 alimentos que nos aporten hidratos al día. El arroz es uno de ellos. Una ración de hidratos de carbono es un plato entre el 2 y el 3. Una sola ración. O sea que realmente a lo largo del día puedes estar consumiendo un plato intermedio entre estos y luego aparte otros 4 o 5 alimentos que nos aporten hidratos de carbono. Para que se complemente se cumpla lo del 55% de hidratos de carbono dentro de lo que es un equilibrio. Luego, según patologías y determinadas situaciones, hay que cambiar los porcentajes. Si yo les pongo un plato de macarrones cocidos, ¿qué plato me dirían? ¿Qué es la ración? El segundo. Segundo, ¿quién dice primero? El primero, vale. Pues es lo mismo que en el caso del arroz, es un intermedio entre el 2 y el 3. Si les digo unos garbanzos, o lentejas, o judías. Entre el 1 y el 2. En cuanto a las papas, que también es algo que, como está presente en casi todos nuestros platos, no sabemos muy bien controlar. Aquí, ¿cuál sería la ración? Entre el 1 y el 2 otra vez, exacto. Y el pan, ¿qué pasa con el pan? ¿Que se puede consumir, no se puede consumir, está prohibido? De verdad que también es protector cardiovascular, es que también lo he escuchado, a lo mejor es un bulo. ¿Protector cardiovascular? Mi suegro falleció, vale, de un infarto, pero estaba todo el rato comiendo pan. Se ponía el pan, no sé qué, el pan. ¿Será porque le añadía aceite? Pero no por el pan. Pues no, protector cardiovascular no es. Se pasó lejos con el vino, ¿no? Como que hay como ciertos bulos ahí. Sí, pero el pan en la vida lo había escuchado, ¿eh? Yo creo que se lo sacó de la manga para el comer pan. Porque... sí. Vale, vale. Pero realmente podemos comer pan. Aquí tienen agua por si quieren, ¿vale? Claro, depende de la materia prima, efectivamente, no es lo mismo una panadería artesanal de toda la vida, en la que es de masa madre el pan, que fermenta y demás, a aquellas panaderías en las que son
productos congelados, que no voy a decir nombres, pero todos sabemos de las que estamos hablando. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco de cuidado, pero a nivel genérico sí se puede comer pan a diario. Es más, es recomendable, sobre todo si es pan integral, ¿vale? Aunque aquí realmente sea pan blanco, es un símil al pan integral porque a nivel calórico aporta lo mismo. Yo lo digo sobre todo por el tema de la ración o de la cantidad que ahora veremos. Dime. Lo que ocurre con el pan de molde es que para tener la textura que tiene más grasa, ¿vale? Porque al fin y al cabo los cereales por naturaleza son duros. No tendría por qué ser una textura tan blanda, entonces le añaden un poco más de grasa para que tenga esa textura. Siempre va a ser mejor el pan de panadería de toda la vida o incluso el pan bizcochado, ¿vale? Antes que el pan de molde, que no es que esté prohibido, pero todo depende de la moderación con que se consuma. Entonces, a nivel de ración, el pan, la cantidad, ¿ustedes cuál dirían? Vale. Sería entre... Exacto. Bueno, sí, sería entre el 2 y el 3. 60 gramos aproximadamente, exacto. Eso es lo que es la ración. Es decir, lo que podemos comer en un momento determinado. No me estoy refiriendo a lo que podemos comer en todo el día, porque en todo el día necesitamos entre 4 o 5 veces hidratos de carbono. O sea que una ración es entre 40 y 60. Y si como pan por la mañana al desayuno, ¿no puedo ya comer pan en todo el día? No, sí que puedes. Depende de los otros hidratos de carbono que vayas a comer a lo largo del día. Vale, aquí de frutas, los de atrás no creo que lo vean bien, pero bueno, es más que nada un símil por el tema de lo que hablaba antes de los hidratos de carbono que nos pueden aportar las diferentes frutas. Por ejemplo, justamente después de comer, el postre que hace una fruta sin problema, pero si no queremos que haya un exceso de hidratos, el plátano quizás es mejor dejarlo para colación de media mañana, en la merienda y demás, pero no justamente como postre. ¿Por qué? Pues porque precisamente, si se fijan aquí, 100 gramos de plátano nos aporta 20 gramos de hidrato de carbono, y lo que es 300 gramos de sandía es lo que nos aporta los 20 gramos de hidratos de carbono, es decir, el triple en cantidad de sandía es la misma cantidad de hidratos que lo que nos aporta un plátano mediano, ¿vale? Y hablando del plátano, perdón, sí. Es verdad que como tiene triptófano, sí, tiene triptófano. Te incita el sueño, o sea, yo anoche comí plátano. Te ayuda a relajarte un poco, exacto. Lo que pasa es precisamente... engorda, ¿no? En plan, si me lo comí por la noche, engorda más. Por eso, es que precisamente por la noche, si no quieres engordar, es decir, o si no quieres aumentar, o todo lo contrario, si quieres bajar, por así decirlo, de peso, es mejor que el plátano lo consumas. No digo que esté prohibido, pero que no sea antes de irte a la cama ni como postre en la cena, sino que sea más a lo largo del día para que así lo quemes un poquito más. ¿Vale? Pero que si puedes comer fruta por la noche, lo que intentas coger otras frutas que, como la piña, ¿vale? La sandía, el melón, la pera, la manzana. El aguacate es verdad que después de la tarde engorda mucho. A partir de las 4 o 5 de la tarde no vamos a tomarlo. El cuerpo no entiende de horas en el sentido de si me come el aguacate a las 10 de la mañana va a aportar menos calorías que a las 6 de la tarde. No. O sea, va a aportar las mismas calorías. Lo que ocurre es que el metabolismo por la noche puede ir un poquito más lento por el hecho de que nos vamos a ir a la cama, lo va relacionando con que vamos a reposar. No es que el aguacate no se pueda comer, de hecho por la noche lo puedes comer, no hay ningún problema. Sobre todo con los que hay que tener más en cuenta para evitar que haya un aumento de peso o que si queremos mantener el peso y demás, es que sean las frutas que nos aportan más bien hidratos de carbono, como es el caso del plátano o los dátiles, por ejemplo, los higos, ¿vale? Que tienen, o uvas, que tienen una cantidad de hidratos de carbono mayor. El aguacate precisamente lo que más tiene es grasa. Es de las pocas frutas que tienen grasa. ¿Vale? En este caso es una grasa saludable. Entonces, esas grasas van a ser las mismas a las 10 de la mañana como a las 7 de la tarde. Eso da igual, o sea que la puedes comer sin problema. Vale, y luego lo que es verduras, ensaladas, si se fijan, las raciones son platos más grandes, son platos más copiosos. ¿Por qué? Porque nos aportan menos calorías de hidratos de carbono y de diferentes nutrientes y por tanto podemos comer más cantidad. Esto es lo que les comentaba de la medida casera para no tener que estar pesando en casa ni diciendo me estoy pasando, no me estoy pasando, que es lo que después les vamos a entregar. Sería la proteína, es decir, lo que es el filete de carne o de pescado, se recomienda que sea el tamaño de la palma de la mano. ¿Pero de qué palma de la mano? Pues la palma de la mano de cada uno. Si es un niño pequeño, pues de la palma de su mano. Si es un hombre que mide 2 metros, pues de la palma de su mano, porque todo tiene que ser proporcional, pero sin incluir los dedos, es decir, la palma solamente. Lo que son hidratos de carbono, es decir, la pasta, el arroz, la papa, que sea el tamaño de nuestro puño, el puño cerrado, ¿vale? Y luego lo que son las verduras y hortalizas, las 2 manos abiertas,
es un símil, ¿vale?, de lo que cabrían nuestras dos manos abiertas. Por último, lo que es el queso. ¿Se puede comer queso? Sí. Queso, evidentemente, intentar que sea lo menos graso posible, que para eso son los menos curados, como puede ser el queso tierno o el queso fresco. Y lo que es la ración son 2 deditos, ¿vale?, o 2 trocitos que sean similares a 2 dedos de nuestra mano. Y luego lo del helado no lo comento porque en realidad no debería ni de estar aquí, ¿vale? Pero lo que es una ración son como 2 bolitas o lo que es lo mismo, el puño. Vale. Otra característica de la alimentación saludable es que sea palatable, es decir, que provoque placer, que es lo que comentábamos antes. Para eso la calidad alimentaria es importante, la calidad de los alimentos, el origen, la preparación culinaria, estar constantemente con toda la plancha, por mucho que sea sano, te llegas a aburrir. Entonces intentar ir cambiando pues al horno, al papillot, guisado, salteado. La posibilidad de conservación, esto sobre todo es porque muchas veces cocinamos, nos sobra comida, como puede ser los potajes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desecharlos? No, evidentemente, los podemos volver a consumir mañana o pasado mañana, pero intentando conservarlos de una manera adecuada, ¿vale? Que para eso en este caso sería con temperatura de frío. La digestibilidad, esto hace referencia sobre todo a las texturas, porque no podemos decirle a una persona anciana, por ejemplo, que intente comer pan bizcochado cuando la dentadura, por ejemplo, ni siquiera puede hacer el esfuerzo. Por muy agradable que sea el pan bizcochado y que tenga semillas y que tenga un sabor determinado, si no lo puede comer bien no le va a provocar placer. Entonces hay que adaptarse según a la digestibilidad de cada uno, al tipo de las texturas. Y por último, al gusto personal de cada uno. Hay quien le gusta más picante, menos picante, un poco más salado o menos salado, que la sal tiene que usarse con moderación, eso ya lo sabemos. Vale. En cuanto al tema del número de comidas al día, que antes hablábamos más o menos 5 al día, pues tenemos, como hay diferentes gustos, tenemos diferentes tipos de desayuno. Estos son unos ejemplos simplemente. Podría ser el zumo de naranja. Aquí, por ejemplo, sí hay un zumo de naranja y no pasa nada, ¿vale?, porque se consume alguna vez. Cereales de desayuno sin azucarar, ¿vale?, sin ser rellenos de leche, ni de chocolate, ni similar. El vasito de leche, por ejemplo. ¿Pasa algo por tomar leche aún siendo adulto? No. Se puede seguir tomando leche. Otra cosa es que hay intolerancias, que hay alergias y demás, pero no pasa nada, no es que la leche sea mala, ¿vale?, porque también se la ha demonizado a la pobre. No hay ningún alimento que sea imprescindible. De ahí, por ejemplo, que ella pueda consumir, bueno, no está, ¿no? Creo que eso, vale. Vale, que pueda consumir, tener una alimentación equilibrada sin necesidad de comer carne, o podemos tener una alimentación equilibrada sin necesidad de tomar leche, no pasa nada. Eso sí, cuantos más alimentos se excluyan, mayor equilibrio tenemos que tener con los otros, y por eso puede que vaya siendo necesario ir a un especialista para que así nos pueda orientar mejor, pero no cada uno por su cuenta, esto es malo, esto no es bueno, esto tal. Al final reduces tanto por todo lo que se escucha que puede que estés teniendo deficiencias nutricionales, que es lo que más está ocurriendo hoy en día, que antes no pasaba, déficit de vitamina D, de fólico y demás, y ahora es el pan de cada día. Aunque estemos en Canarias, que tengamos sol mayoritariamente y demás, hay déficit de vitamina D. La vitamina D, aparte de con la alimentación, también es importante para que se active, que nos dé la luz solar. No hace falta estar cual lagartos en la playa ni nada, simplemente salir a pasear, que sea en horas de sol y demás, con 15 minutos suficiente. Pero ni siquiera con esas tenemos unas recomendaciones necesarias de vitamina D. Vale, luego tenemos una pieza de fruta, tostadas y vaso de leche, un yogur con frutas y un sándwich. En el caso de la media mañana y de la merienda, pues intentar, si a la media mañana hemos escogido una opción, que la merienda sea una opción diferente para que sea lo más variado posible y para que así no sea algo monótono y no nos aburramos. De comida, lo que comentaba, el tema de las medidas caseras de la mano también nos pueden ayudar para saber cómo puede ser nuestro plato. Aquí lo vemos un poquito más gráfico. El plato no es quizás el más atractivo, ¿verdad? Yo llevo intentando que lo cambien, pero a nivel un poco más concreto, simplemente que la mitad del plato sean las verduras en forma de ensalada, verduras de guarnición, el formato que sea, un cuarto del plato que sea la proteína, es decir, la carne, el pescado, el huevo, y otro cuarto del plato que sean los hidratos de carbono o harinas o féculas, es lo mismo, que puede ser o bien las legumbres o puede ser un trocito de pan, la papa, el arroz, la pasta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ponemos en este lugar la proteína, el gran filete, y en la otra mitad ponemos las papas o el arroz, y esa no es la mejor proporción. Si nosotros comemos potaje, por ejemplo, que muchas veces es plato único porque tenemos todo introducido, las legumbres serían el hidrato de carbono,
La proteína sería, si le añadimos carne al potaje, pues esa sería la proteína. Si no tiene carne, podemos acompañarlo de 2 trocitos de queso tierno, por ejemplo, para tener la parte proteica. Y luego las verduras, pues porque normalmente tendemos a añadir verduras al potaje. Entonces ahí podríamos tener un plato completo. Y luego de postre, la fruta, que eso ya lo vimos antes. Lo de la media mañana y la merienda, lo de complementar, que es lo que les comentaba antes. Y de cena, intentar seguir el mismo símil. ¿Qué ocurre? Que muchas veces aquí en Canarias no tendemos a comer plato de comida en sí para cenar, sino a lo mejor un poco de pan con un poquito de jamón o de queso y fuera. Entonces intentar por lo menos que esa materia prima sea de calidad. El pan sería el hidrato de carbono, pero ¿en qué cantidad? Pues tipo pulguita, ¿vale? Tipo tamaño 30, 40 gramos, cositas así. Que a ver, que podemos realmente en la ración sabemos que es de 40 a 60, pero si no hay mucho apetito tampoco vamos a estar obligando a comer la ración entera, entonces con una pulguita va bien. Intentar que haya proteína de calidad, es decir, no que siempre sea jamón cocido, pecho de pavo, jamón cocido, pecho de pavo, sino también tenemos las latitas de atún, caballas, sardinillas, huevo duro, tortilla francesa y demás. Y luego algo de vegetal, pues unas rodajitas de tomate o calabacín a la plancha o algo así, si queremos ligerito. ¿Y fruta por la noche se puede comer de postre? Sí. No pasa nada. Vale. ¿Qué pasa? Que uno de los criterios que debe cumplir una alimentación saludable es que permita prevenir enfermedades crónico-degenerativas que antes comentamos. Y para eso hay una serie de indicadores nutricionales que son bastante útiles, como puede ser el peso. Si vemos que estamos empezando a coger peso, es indicativo de que algo no va bien, ¿vale? O bien porque haya un consumo mayor de lo que estamos gastando, puede deberse a algún tipo de patología, puede deberse a un tipo de tratamiento que estemos consumiendo por una patología, ¿vale? Habría que ir indagando un poco. El porcentaje de grasa también ayuda bastante. A lo mejor no notamos que haya oscilación de peso, pero sí notamos que la ropa nos queda más apretada. Puede que estemos acumulando más grasa y que estemos perdiendo masa muscular porque llevamos medio año sin hacer ejercicio, por una lesión o por determinado motivo. La circunferencia de la cintura es un gran medidor, más que nada porque precisamente la grasa abdominal es la más peligrosa, por así decirlo, que es lo que se denomina la distribución androide, que es la que suelen tener más bien los hombres, ¿vale? Que se suele acumular más en la zona abdominal, y las mujeres cuando empiezan a estar con premenopausia, menopausia, que debido a los cambios de estrógenos y de las hormonas se tiende a acumular también más la grasa en la zona abdominal. Pero por lo general la grasa de la mujer se tiende a acumular más en el tronco, en la parte inferior, ¿vale? Lo que es en las caderas, las cartucheras, las piernas, y suele derivar más esa grasa en poder tener problemas circulatorios. El índice cintura-cadera, es decir, la relación de la cintura respecto a la cadera, también es un buen medidor porque debería de ser inferior a una cifra determinada. Y por último, esa distribución de la grasa, que es lo que comentaba, no es lo mismo la grasa aquí que la grasa en la parte inferior. El peso es el índice de masa corporal tan famoso, que me imagino que alguna vez habrán escuchado. El índice de masa corporal es la relación de peso respecto a estatura, ¿vale? Lo normal tenemos que sea entre 18,5 y 24,9. Si estamos por debajo es un bajo peso, si estamos por encima empezamos a tener diferentes tipos de sobrepeso, que hay 2 tipos, aunque aquí no está diferenciado, hay 2, y luego los diferentes tipos de obesidad. No es lo mismo, de todas maneras, un índice de masa corporal en una persona que puede ser culturista, que muchas veces le parece como que tiene una obesidad, pero porque su masa muscular es muy elevada y el músculo pesa. Entonces, ese culturista puede que pese mucho, pero apenas tiene masa grasa. Entonces, la obesidad, entre comillas, diagnosticada en el culturista no es lo mismo que la obesidad en una persona que tiene una distribución de grasa mucho más complicada, ¿vale? Así que el índice de masa corporal simplemente es peso respecto a estatura, pero no define la calidad de la distribución de la grasa en nuestro cuerpo ni nada, ¿vale? Por eso es mejor un estudio más completo en el que se compruebe qué cantidad de grasa tenemos. Por ejemplo, en San Roque tenemos unas máquinas en los que funciona por conductividad y tiene diferentes puntos que, gracias a esa conductividad, nos mide lo que es la grasa, nos mide el músculo, nos mide también el agua corporal. Entonces no es lo mismo 2 personas que pesen lo mismo y que una tenga un porcentaje de grasa en color rojo a una que lo tenga en color verde pero que tenga más masa muscular, ¿vale? Si se fijan, en el caso de la mujer, el color verde de la grasa es más elevado que en el caso del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a acumular más grasa por la situación fisiológica de la gestación, de la lactancia, ¿vale? O sea que es normal. Y a medida que va avanzando la edad,
Si se fijan aquí con la edad, este porcentaje saludable se considera que se va aumentando porque vamos aumentando el porcentaje de grasa que acumulamos por tendencia hormonal en este caso. Y en el caso del hombre también, aunque sea un porcentaje inferior, a medida que va avanzando la edad, también tienden a acumular más grasa, cosa que es completamente normal, siempre que sea dentro de un porcentaje saludable. En cuanto a lo que es el índice de cintura, que es lo que les comentaba antes, o la medida de la cintura, en el caso de la mujer lo ideal es que sea por debajo de 89 centímetros y en el caso del hombre que sea por debajo de 1 metro, para que a priori no haya riesgo cardiovascular, ¿vale? Porque como la grasa de la cintura es la más peligrosa, ¿vale? Porque están los órganos vitales cerca, el corazón y demás, se recomienda que sea una medida inferior a esta. Bien, ¿qué otro hábito saludable deberíamos de tener presente para una alimentación saludable? El ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante precisamente porque permite mantener el peso, disminuye el riesgo por muerte cardiovascular, también mejora el perfil lipídico, es decir, el perfil de grasa, disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, mejora la tensión arterial, porque con el sudor y demás nivelamos todo lo que son los electrolitos de las células y por tanto la tensión se va regulando, mejora también lo que son las glucemias, es decir, el azúcar en sangre. Y por último, previene enfermedades. No significa que por hacer actividad física ya se vaya a prevenir todo tipo de enfermedades, porque depende de la alimentación. O sea, no sirve de nada estar todos los días haciendo mucho ejercicio si luego la alimentación es nefasta, ¿vale? O sea, que tiene que ser un conjunto de las dos cosas. Otro hábito saludable, aunque no lo crean, es hacer una compra inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay determinadas horas en las que es mejor comprar, que hay determinadas situaciones en las que es mejor ir a hacer la compra, es decir, ir con hambre no es conveniente porque si no todo es apetecible y normalmente lo que es más apetecible son los productos menos aconsejables por los colores, por las ofertas o por todo lo que nos pongan, nos llama más la atención. Entonces es importante ir a comprar sin hambre, mirar previamente la despensa para así no estar comprando en exceso y que luego se nos caduquen determinados productos o tengamos que desechar. Prestar atención a las ofertas o listas de precios para que así también el bolsillo lo note. Intentar organizar un poquito los menús de la semana, ver quién va a comer en casa, qué días, para saber qué materia prima descongelar o cuál comprar para que así no tengamos esos excedentes. Dime. ¿Está mal ir a caminar justo después de que termines de almorzar? No. No, lo que pasa ¿No es malo que estés... No, malo no es, lo que pasa que claro, si haces una actividad intensa, sí que... No, no pasa nada. Es mejor, por ejemplo, que ir a caminar media hora después de haber comido. No, es independiente, o sea, vas a quemar lo mismo. O sea, quemas lo mismo cuando vas a hacer ejercicio justo después de comer que si es a la media hora de comer. Eso es... Por eso digo lo de la intensidad. Si vas a caminar, tipo, estoy perdiendo la guagua y me he hecho el sprint, eso no, evidentemente. Pero si vas a caminar normal, no pasa nada. Da igual la hora que... Da igual la hora. Sin problema. Es más, por la noche, por ejemplo, se suele aconsejar hacer una cenita temprana, que es lo que normalmente no tenemos hoy en día, hacer una cena temprana y después ir a dar un paseíto. ¿Sabes? Para que no sea cenar y acostarnos directamente, sino seguir con el cuerpo un poquito activo. Lo que se recomienda es, hablando de eso de cenar 3 horas antes de acostarse, es una burrada porque parece como 3 horas, en plan, comes a las 8, te acuestas a las 11. Claro, el tema es, si tuviéramos una cena temprana, sí se podría cumplir lo de las 3 horas, pero si hoy en día estamos cenando a las 10 de la noche, ¿qué vas a esperar hasta las 1 de la mañana? ¿Sabes? Precisamente se recomienda para que así adelantes la hora de la cena, pero no por otro motivo. Vale, y luego aprovechar los productos de temporada, porque todo lo que sea de temporada va a ser de mejor calidad y los precios también son más asequibles. En cuanto a la etiqueta nutricional, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no sabemos leer esas etiquetas. Entonces, lo que tenemos que tener una prioridad, porque no vamos a salir de aquí sabiendo concretamente la grasa saturada, si tiene menor porcentaje tal, eso tampoco, pero sí tener en cuenta que si de la grasa total nos indica que la mayor parte es grasa saturada, pues evidentemente ese producto es mejor no comprarlo. O las famosas grasas trans. ¿Cuáles son las grasas trans? Las grasas hidrogenadas, que me imagino que les sonará, o las grasas que no son saludables. Incluso se considera que son hasta peores, entre comillas, que las grasas saturadas, porque tienen un formato
químico que nuestro cuerpo no es capaz de asimilar bien y por tanto no las elimina. Esas grasas trans se encuentran mucho en los productos de bollería, productos industriales, por eso todo cuanto más natural mejor, porque aunque tengan grasas, por ejemplo, no es lo mismo un queque casero que un queque que compremos porque nosotros controlamos la calidad de la materia prima. Sin embargo, el queque industrial puede que tenga grasas trans, que aunque a nivel calórico nos vayan a aportar lo mismo cada uno, la calidad es diferente. El colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? Que si nos aparece en la etiqueta ya desechamos ese producto, ¿no? Depende de la cifra de colesterol porque ya sabemos que necesitamos máximo 300 miligramos de colesterol al día, ¿vale? Así que realmente que hay un poco de colesterol no pasa nada. El sodio. Actualmente, según la legislación, no debería de aparecer como sodio, debería de aparecer como sal en las etiquetas. Pero ¿qué pasa? Que la industria alimentaria sigue saltándose un poco la ley, por así decirlo, y hay etiquetas que no están al día, ¿vale? Que no cumplen con la legislación y siguen poniendo sodio. El sodio no es lo mismo que la sal, ¿vale? Realmente para tener la cantidad de sal que necesitamos multiplicar por 2,5 la cantidad de sodio que tiene el producto. Porque la sal es cloruro sódico, no es solamente el sodio. Simplemente tener en cuenta que lo ideal sería que estuviera en una cifra, cada producto en una cifra inferior a 140 miligramos. Pero les digo que es un poco complejo si uno no entiende de identificar qué producto es saludable y cuál no. Está claro que todo lo que sea más natural es preferible. Vale. Seguridad en la cocina. Es importante también Dime. Con respecto a lo anterior, ¿Sí? Todo eso va independiente de los azúcares. Quiero decir, no porque la Coca-Cola sea cero. Significa que sea sana, ¿no? Porque no nos aporta calorías ni la cero ni la light. Pero ¿qué pasa? Que tiene un sabor dulce. Y eso provoca que luego en nuestro cuerpo se cree una serie de mecanismos en los que el cuerpo nos pide alimentos más calóricos, más dulces, más ricos en sustancias que no son saludables. Entonces no es el producto en sí, en calorías, sino la calidad del producto. Por mucho que sean productos light o cero, no significa que sean más sanos. Porque de hecho, precisamente por pensar que no nos aportan calorías, tendemos a consumir más cantidad de ese producto y al final es peor, ¿vale? Aparte de que tiene gas, el gas tampoco es algo que sea muy recomendable por otros efectos que provoca en nuestro organismo. Pero eso es dentro de un contexto. ¿Es en comparación con cuál? ¿En comparación con la bollería industrial? Yo no sé qué decirte. Es que todo depende de la cantidad, de la frecuencia en que consumas. No es lo mismo que sea solo los fines de semana a que sea diario. Hay personas que en vez de beber agua, beben refresco. Entonces, claro, si me lo planteas así, te diría, evidentemente es mucho peor que si consumes una hamburguesa cada 2 semanas. ¿Sabes? Por eso todo depende del contexto. En cuanto a lo que comentas de todas maneras de los hidratos de carbono, sí es verdad que si se fijan en las etiquetas siempre pone hidratos de carbono de los cuales azúcares. Si la mayor parte de los hidratos de carbono están en forma de azúcar, es mejor desechar ese producto porque significa que son hidratos de los malos, entre comillas, es decir, de los que se absorben muy rápidamente y es mejor que sean aquellos complejos o que tienen más cantidad de fibra. Entonces, seguridad en la cocina, esto hace referencia sobre todo a la manipulación, ¿vale? Para evitar lo que son contaminaciones cruzadas. Esas contaminaciones cruzadas ocurren cuando, por ejemplo, utilizamos el mismo cuchillo para cortar carne que para cortar pescado, o para cortar carne que para cortar verduras. Puede que estemos pasando una serie de microorganismos al otro alimento, ¿vale? Eso es la contaminación cruzada. La madera. ¿Qué ocurre con los instrumentos de madera que utilizamos? La cuchara para remover, la tabla de corte. ¿Es recomendable la madera? En restauración o en hostelería, de hecho, está prohibida la madera, precisamente porque en la madera hay huequitos donde se puede quedar los restos de microorganismos, el resto del producto químico que se utilice para limpiar, y eso puede provocar una cierta contaminación al alimento. Así que lo que se ha comprobado es que el mejor material es el acero inoxidable. La descongelación tiene que ser lenta. Para que la descongelación de un producto sea lento, ¿en dónde es recomendable hacerla? En la nevera, exacto. Entonces es importante el día anterior saber qué es lo que vamos a comer al día siguiente para, aparte de recurrir en último momento a lo primero que pillemos y que sea un menú menos saludable, aparte de eso, para que ya podamos ir descongelando con mayor seguridad este tipo de productos.
Y luego las manos, importante la desinfección, ¿vale? No llegar de la calle directamente ponernos a manipular, sino una buena limpieza con el jabón desinfectante y la higiene en la indumentaria. Parece que es una tontería, pero el hecho de recogerse el pelo, quitarse los anillos para cocinar, claro, se queda muchas veces en los anillos, se quedan restos de productos, de suciedad, producto químico del jabón, y puede que eso lo estemos pasando en los alimentos, así que es interesante quitarse todo eso. Mitos y leyendas, que esto es aquí donde va a haber más controversia seguro. De postre, da igual tomar un lácteo que una fruta. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Vale. La fruta nos aporta vitaminas, minerales y fibra. Eso lo sabemos. El lácteo que nos aporta vitaminas, minerales, nos aporta hidratos de carbono, ¿vale? Por ejemplo, la lactosa es un hidrato de carbono, es el azúcar de la leche, de ahí que se llama lactosa. Ese es el hidrato, pero también nos aporta proteínas y grasa. No nos aporta fibra. De hecho, los únicos alimentos que nos aportan fibra son aquellos de origen vegetal. Por tanto, no son lo mismo, no son equivalentes. Y como normalmente tendemos a consumir más lácteos a lo largo del día que fruta, se recomienda más que el postre sea fruta. Los zumos son equivalentes a la fruta. Entonces la leche lactosa que la bebo yo no tiene ningún... No tiene el hidrato de carbono que es la lactosa. Vale, pues tiene propiedades nutricionales. Exacto, sí, tiene proteína, tiene la leche, tiene proteína, tiene la vitamina. Es que, a ver, habría que ver también el tipo de leche, si es entera, si es semi, si es desnatada. Entera sin lactosa, porque tengo supuestamente una pequeña intolerancia a la lactosa. Vale, vale. Pues ahí tienes las vitaminas, tienes la proteína, habría que mirar la calidad porque depende de cada marca. Pero en general, lo único que te quitan es el hidrato de carbono. Tiene el resto de nutrientes. No, puede ser semi, desnatada. Lo ideal es, cuanto menos grasa, mejor, porque ya tenemos un suficiente aporte de grasa a lo largo del día con otros alimentos. Lo que sí es verdad que en el proceso de desnatado de la leche se eliminan algunas vitaminas que van junto con esa nata y lo que hacen es enriquecer de manera externa con las vitaminas que ya se han eliminado en el proceso del desnatado, ¿vale? ¿Es mejor desnatada? Yo te recomendaría que sea desnatada sin lactosa, en ese caso. Yo estaba tomando esa, pero pasé la entera porque pensé que era mucho mejor entera, porque estaba sin mucho proceso de... No, el único proceso que sufre es el desnatado, que es quitarle la grasa o disminuir la cantidad de grasa. Vale, en cuanto a los zumos, ¿son equivalentes a la fruta? Vale, la fruta ya sabemos que aporta vitaminas, minerales y fibra. El zumo de fruta natural nos aporta vitaminas y minerales, pero menos fibra, ¿vale? Precisamente lo que hablábamos, al fin y al cabo la naranja, todo lo que son las tiritas blancas, eso es fibra. Cuando nosotros lo consumimos estamos consumiendo la fibra, pero cuando hacemos el zumo, eso no lo consumimos, solo consumimos el jugo. Y el zumo comercial tiene menos vitaminas, por lo general tiene menos minerales, tiene menos fibra y encima a veces hasta tienen más azúcares, ¿vale? O sea que no son tampoco equivalentes. El pan blanco engorda y el integral no. Siempre y cuando estemos hablando del mismo cereal, es decir, el pan blanco de trigo respecto al pan integral de trigo, a nivel calórico aporta lo mismo. La diferencia es la fibra. El integral tiene más fibra porque tiene el grano completo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fibra, tal cual la consumimos, la eliminamos a través de las heces. Por eso la fibra no nos aporta calorías. Por eso, realmente, a nivel calórico, es igual. Lo único que el pan integral aporta más fibra que el caso del pan blanco. Bien, en cuanto a los alimentos milagrosos, ¿hay algún alimento que realmente sea milagroso, que por sí solo ya nos aporte todos los nutrientes y sea saludable? Está claro que no, porque si no estaríamos ya consumiendo ese alimento, ¿vale? La leche materna se considera que es el alimento más completo por excelencia, pero no estamos toda la vida con leche materna. Entonces hay que tener en cuenta que todos los alimentos tienen diferentes propiedades diversas porque tienen diferentes sustancias. Hay unas sustancias concretamente que nos pueden hacer sentir mejor, que son los antioxidantes, que son aquellos que se encuentran presentes en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, sobre todo en productos vegetales, pero también en otros productos que incluso son bastante atractivos y bastante palatables, ¿vale? Como puede ser el chocolate negro. Cuanto mayor porcentaje de cacao, más saludable es porque tiene polifenoles y tiene sustancias que aumentan las endorfinas, la serotonina, lo que se llama la hormona de la felicidad. Por eso es interesante. Mínimo intentar que sea 80% de cacao para que empiece a ser saludable. La cerveza
También la cerveza nos aporta una serie de nutrientes porque viene de cereales, ¿vale? Y tienen magnesio y tienen diferentes sustancias. El vino tinto, que es lo que hablamos antes, todo con moderación, ¿está claro? Y el aceite de oliva. Dime. La cerveza normalmente se consume con alcohol. Sí. Entonces, si el alcohol deshidrata, pero la cerveza no deja de ser un líquido, y como líquido me imagino yo que pasará por los riñones. Favorece más la cerveza en sí en la limpieza de los riñones, porque al pasar a ver los riñones como que se destruye, por así decirlo. No. O en plan, recomiendan beber mucho líquido al día, mucha agua normalmente. Exacto. Se recomienda beber agua. Pero si la cerveza, por los cereales, es Sí. saludable, etc., Sí, pero a ver. es más beneficioso que perjudica. Quiero decir, de vez en cuando te la tomas, pero... Claro, de vez en cuando, pero no que sea mejor para que filtren mejor los riñones. El agua es la bebida por excelencia. Los cereales, si lo quieres consumir, mejor que sea en el formato integral con el pan y demás, antes que estar tomando la cerveza por tener cereal, porque tiene alcohol, que es lo que antes hablábamos. De hecho, por mucho que se diga que a los deportistas o cuando terminen de hacer ejercicio físico, que es mejor una cerveza que agua, precisamente por las vitaminas y los minerales que te aportan los cereales, eso no es cierto. Es preferible que consuman agua para hidratarse y que luego consuman algún alimento que les aporte esas vitaminas y minerales, pero no la cerveza en sí, porque de hecho por tener alcohol deshidrata, como tú has dicho. Pero hay cerveza sin, me refiero, hay cerveza sin alcohol. Te puedes tomar Sí. la cerveza sin alcohol y es verdad que... ¿Para después de hacer ejercicio? No, simplemente para acompañar una comida o... De vez en cuando sí. Es que todo es con moderación. Yo no sé si hay No hay nada que sea absolutamente sí puedes todos los días, no puedes todos los días. Depende del resto de hábitos. Antes de la lactancia materna, Sí, yo no sé si es un mito o no, otra vez. por lo de la levadura de Sí, cerveza. exacto. Yo me bebía un montón de cerveza, pero eso sin alcohol, pero es verdad que era, me sentía mejor, o sea, para la leche materna. Ujú. Sí, Es verdad que aumenta lo que es, claro, porque influye con la hormona que hace que suba más fácilmente la leche. Lo puedes es que hay casos de todas maneras en los que sí es más recomendable, pero a nivel genérico, no. Exacto. Entonces, ¿qué factores afectan negativamente para podernos sentirnos mejor? Pues un consumo de hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, todo aquello que tenga azúcares simples, como la bollería industrial, el chocolate con leche, productos que sabemos que no son tan saludables, el tabaco, el alcohol, precisamente porque deshidrata, aunque sea un líquido, realmente deshidrata. El sol también puede afectar negativamente si se consume, por así decirlo, entre comillas, en exceso, pero también es necesario para lo de la vitamina D, aunque sea en una cantidad mínima. Y por último, el ejercicio. Si hay mucho sedentarismo, está claro que no es un factor positivo para sentirnos mejor. Y ahora que se acerca la Navidad, y ya vamos terminando. ¿Qué? Ah, vale, que el sol en exceso está claro que no es bueno precisamente porque al fin y al cabo para la piel le provoca una serie de radicales libres y sustancias que no son saludables. Pero un poquito de sol todos los días sí es recomendable por el tema de la vitamina D para que se active y pueda funcionar correctamente en el cuerpo. ¿En Navidad qué debemos comer? el almuerzo de Navidad. O no me viene como menú. Como que no es muy atractivo, ¿verdad? Vale. Yo no les voy a decir ni recetas, ni menús, ni nada. ¿Qué es lo que ocurre en Navidad? Que lo ideal es mantener los hábitos que llevamos teniendo todo el año. Que eso nunca lo aplicamos, es cierto. Pero intentar evitar las compensaciones famosas de, bueno, como tengo esta noche una cena, no voy a comer al mediodía, solo desayuno y ya está porque así aporto menos calorías al cuerpo. Eso es un error, porque entonces vamos a llegar con más apetito a la cena, vamos a comer más cantidad, el cuerpo ha tenido un parón entre comillas en medio por no haber comido, lo metaboliza de manera diferente. Entonces, intentar comer de todo, de lo que haya, aunque sean platos más copiosos, menos saludables y demás, pero ponerlo en nuestro plato, no estar picando, porque muchas veces decimos, no, yo no comí, yo solo piqué. Y el piqué, si lo sumamos, es mucho más que un plato. Sin embargo, si lo vamos poniendo todo en el plato a nivel visual, nos da la sensación de que sí estamos comiendo. Y aunque comamos de todo, tendemos a comer menos cantidad de esa manera. Entonces, a nivel post-Navidad, es decir, dietas milagro, dietas para depurar, para eliminar, para que sea desintoxicante,
eso realmente no existe. ¿Por qué decir no a las dietas milagro? Porque obligan o prometen una pérdida de peso en poco tiempo. Todo lo que sea pérdida de peso en poco tiempo significa que no es saludable, porque la pérdida de peso tiene que ser lenta y tiene que ser progresiva cuando se necesite perder peso, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es lenta y progresiva hacemos que el cuerpo se vaya habituando y que se vaya perdiendo en forma de grasa, no en forma de masa muscular o de agua, que es lo que suele ocurrir cuando son pérdidas de peso rápidas. ¿Y qué porcentaje de grasa o cuántos kilos de grasa tienes que perder a la semana o al mes para que sea saludable? Depende del porcentaje de grasa que tengas en tu cuerpo. No es lo mismo. Si tienes un porcentaje... Si yo quiero bajar 5 kilos, ¿debería perder medio kilo de grasa a la semana? ¿Estaría bien? Es que tengo que hacer un estudio de tu cuerpo, es que cada caso es diferente, de ahí lo de las máquinas que antes comentaba, que como nos dicen la cantidad de músculo que tienes, de grasa, de agua y demás, es así mucho mejor para poder decirte, venga, vale, pues vamos a intentar perder tantos kilos, intentar que sea en forma de grasa, porque sobre todo la tienes localizada en esta parte y tal. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya sé la grasa que tengo y la grasa que quiero perder. Yo digo el tiempo, ¿en qué cantidad de tiempo es saludable? De grasa no te puedo decir porque no es lo mismo la pérdida de grasa que puedes tener si tienes un exceso de grasa o no. Si tienes un exceso grande de grasa es más fácil que pierdas la grasa que si estás en un porcentaje saludable pero por tu cuenta quieres perder un poco de grasa. No va a ser tan rápida la pérdida cuando estás dentro de un porcentaje saludable a cuando tienes una grasa muy elevada. De media de peso total suele ser entre medio kilo, 1 kilo por semana. De media de peso, que lo ideal es que sea en forma de grasa, pero depende de cómo tengas tú tus compartimentos corporales. Las dietas milagro, por eso normalmente la pérdida de peso, que te suelen decir esta dieta, suele ser 2 kilos en una semana o 3 kilos es una pérdida de peso grande, por eso se recomienda entre medio kilo y 1 kilo por semana. Limitan o eliminan nutrientes muchas veces. ¿Por qué? Pues porque limitan o eliminan determinados alimentos y eso puede provocar que a la larga tengamos una serie de carencias. Por otro lado, son dietas no personalizadas, son muy genéricas, son rígidas, son poco flexibles, no son placenteras muchas veces. La dieta de la sopa, estar todo el día tomando sopa, la de la alcachofa, ¿vale? La de la piña, todas esas. No permiten socializar, a no ser que te estés llevando tu tupper con la piña o con la alcachofa todos los días a los sitios donde vayas. Alteran el metabolismo porque estamos haciendo que constantemente con este tipo de dietas venga, solamente como este tipo de alimentos. Entonces el cuerpo tiene que reaccionar de una manera determinada para poder bajar de peso, para poder compensar nutrientes que no le estamos aportando y demás. Luego empiezas a introducirle de nuevo los alimentos. Entonces el metabolismo otra vez como que empieza a activarse para hacer determinados procesos. Luego le eliminamos no sé qué. Otra vez el metabolismo tiene que adaptarse. Entonces así lo estamos alterando. Generan estrés muchas veces, es decir, a lo mejor estamos un mes con ese tipo de dieta, pero llega un momento que decimos esto es imposible, atacamos de repente a un dulce, queque y cogemos todo lo que hay por delante y es lo que provoca el efecto rebote. Y por último, no educan nutricionalmente, es decir, con este tipo de dietas no aprendemos a comer. Para aprender a comer es importante ir a un especialista que realmente nos oriente de cómo combinar los alimentos, pero que nos permita comer de todo en unas cantidades moderadas. Porque normalmente lo que se tiende a perder es lo que antes comentaba. Masa muscular, cuando son dietas milagros, también hay riesgo de las carencias nutricionales y normalmente se tiende a recuperar el peso perdido más un peso adicional, que es el efecto yo-yo que se le llama normalmente. ¿Vale? ¿De qué manera podemos tener unos hábitos un poco más saludables después de Navidad para intentar compensar, entre comillas? Es importante la hidratación. En Navidad normalmente bebemos más alcohol y como que el agua la tenemos un poco más olvidada, pues es importante volver a retomar el consumo recomendable de agua de 1,5 litros, 2 litros al día, agua sin gas preferiblemente, intentar optar por snacks que sean saludables, evitar platos que sean grasos y pesados, ¿vale? Que sean ricos en granos enteros, como pueden ser los cereales integrales, por eso el aumento de fibra, y también intentar mantener hábitos saludables, no solo es alimentación, sino también el hábito del ejercicio físico, por ejemplo, o de mantenernos activos, para que así el cuerpo también esté en movimiento. Bueno, y yo con esto ya termino. Y ahora me imagino que tendrán 1000 dudas, 1000 comentarios. Dime. Yo quería preguntarte, es un poco personal, pero
yo por ejemplo tengo la tensión baja. Entonces, el tema de la sal, yo no tengo nada de echarle sal a la comida. Y si uno está diciendo de echarle sal, que tienes la tensión baja para que estés, entonces no sé si realmente debo echarle sal o no debo echarle sal a la comida. Depende de cómo tengas realmente la tensión. ¿Te la sueles tomar a diario? ¿O sueles tener un control? No suelo tener control. ¿Pero alguna vez te ha ocurrido algo de que te hayas desmayado? Que te... No me he llegado a desmayar, pero sí tengo los típicos mareos que no ves, y cuando en su momento a mí me operaron y las enfermeras me dijeron, tienes la tensión baja, o sea, por lo general tienes la tensión baja. Lo que puedes hacer es siempre tener contigo frutos secos. Los frutos secos tienen una cantidad de sodio no súper elevada, pero sí tienen más que otros alimentos, entonces ten contigo siempre frutos secos para cuando te empieces a notar así, un puñadito. Y como algo habitual para Los frutos secos pueden estar a diario en tu alimentación. Además que no tienes exceso de peso ni nada, sin problema. Pero no azucarados ni nada de eso. No, de los básicos, ni garrapiñado, ni con chocolate, ni nada de eso, sino... Los frutos secos naturales, ¿qué aportan fundamentalmente? Nos aportan bastante grasa saludable, ¿vale? Los famosos omega. Es decir, ayudan a la hora de ganar peso. Se ha comprobado realmente que no ayudan a aumentar de peso, es decir, todo con moderación hace que no aumentemos de peso, pero los frutos secos concretamente, a pesar de tener grasas, como son grasas saludables, no hace que aumentemos de peso. Otra cosa es que nos comamos el paquete entero. De ahí el tema de la moderación, porque normalmente la recomendación es un puñado de frutos secos que incluso se puede consumir a diario, pero como en vez del puñadito, ay venga, y otro poquito, y al final acabamos comiendo más cantidad de la ración, eso es lo que sí puede provocar que aumentemos de peso. Aunque sean grasas saludables, son grasas y nos aportan más del doble de calorías de lo que nos aportan las proteínas y los hidratos. Así que realmente se puede comer frutos secos a diario con moderación, con la ración, que es el puñito que se recomienda, no el paquete entero. ¿Más dudas, más cositas, comentarios? Dime. ¿El número de comidas afecta a engordar o a adelgazar? ¿Y la rutina de comer siempre a la misma hora afecta también? El hecho de que sea a la misma hora o no tampoco está demostrado científicamente. Lo ideal es tener al cuerpo acostumbrado a que sea más o menos dentro de un intervalo. No tiene que ser a las 2 exactamente, pero sí que sea 2 menos algo, 2 y pico. No que un día sea a las 2, otro día a las 5, otro día a la 1. Eso sí que puede alterar un poquito, porque normalmente a medida que va evolucionando la tarde tendemos a cambiar el plato que hubiésemos comido si hubiese sido a la hora normal. Es decir, a las 5 de la tarde no te apetece tanto un potaje de lentejas como puede ser a las 2 de la tarde. Entonces ahí empezamos a limitar ciertos alimentos cuando hay descontrol de horario. Así que sí puede afectar a la hora de empezar a ganar peso. Muchas personas que tienen turno una semana de tarde, otra semana de mañana, otra semana de noche, al principio el cuerpo, como no lo tienen habituado, tienden a aumentar de peso o incluso a adelgazar en función de cómo les afecte, pero suele haber oscilación de peso cuando se están adaptando a ese tipo de turnos laborales. Dime. ¿Cuántos huevos se puede comer a la semana? Me pregunta por los huevos a la semana. Antes siempre se decía 3, 4 huevos a la semana, o incluso en personas con colesterol se les decía que no comieran huevos. Pues se ha comprobado científicamente que incluso en personas con colesterol se puede consumir un huevo al día y no les afecta en el aumento del colesterol en sangre. Porque el colesterol que tiene el huevo no hace que el colesterol nuestro en sangre aumente, ¿vale? A pesar de tener colesterol, se puede consumir a diario, a priori, ¿vale? Sin ningún problema. Pero si hay alguna patología concreta y tal, es mejor acudir por si a lo mejor tiene problema hepático, no solo colesterol, sino que hay otras patologías relacionadas, mejor que vaya ya a un especialista. Si no, un huevo por día. Un huevo al día lo puedes comer, que hoy no lo comes y mañana te haces una tortilla de 2 huevos, ¿vale? Sin problema. No pasa nada. Igual la forma de cocinar, porque ya se sancochado, estarfado. Sí, se va a absorber igual. Frito también da igual. El tema del frito es el aceite que tiene incorporado, pero realmente a nivel nutricional lo que es el huevo en sí no va a aportar lo mismo. Igual que si la yema o el huevo. La yema es lo que realmente tiene más grasa, ¿vale? La clara es la proteína y la yema la grasa. Pero como se ha comprobado que la parte grasa, que es concretamente el colesterol, que es lo que hasta ahora se le tenía tachado, se ha comprobado que no pasa nada, se puede consumir el huevo entero. Que a lo mejor vamos a hacer una tortilla porque tenemos más apetito y vamos a usar 4 huevos, pues si quieres no añadas ahí todas las yemas. Yo añadiría 1 o 2 yemas y el resto que sean claras, para tampoco abusar tanto. Sí, que ya no está vinculado el huevo con
con el colesterol. Exacto, La no. grasa de la hierba con el No. colesterol. Pues eso era antes. En una persona sana y dentro de... Es que antes me Exacto. daba mucha caña con eso. Por eso. Mi madre a veces me ve ahí dándole a la niña, pues a lo mejor 3 o 4 veces a la semana, que le encanta el huevo, y dice, pues no le des tanto huevo a la niña porque no sé qué, porque tiene un montón de grasa. Sí, para cuando yo comía un montón de huevos. Sí, sí, sí. No, pues se ha comprobado que no pasa nada. El huevo es una de las proteínas de mayor calidad. Después de la leche materna es uno de los más completos. O sea, que se puede comer. Y después la verdura pasa igual que con el zumo. O sea, si yo me hago una crema de verdura molida, pasa lo mismo que si yo me como o sea, diferente si me como un potaje con la verdura. A ver, vas a tener la fibra, pero es cierto que a nivel de saciedad es diferente. La crema en el momento a lo mejor te va a hacer sentirte saciado, pero al rato puede que sí tengas un poco de apetito. El hecho de masticar siempre va a ser que te sacie durante más tiempo. De ahí también lo del zumo o la pieza de fruta entera. No es lo mismo comer la pieza que bebértelo en forma de zumo. Te sacia durante más tiempo la pieza completa. Claro, por eso a veces se me acaba de venir a la mente el típico menú de 2 platos, ¿no? De primer plato puré, segundo plato proteína, con no sé qué. Es como que el puré es más ligero, entre comillas. Sí. Sí, por la textura en la que está, pero realmente nos aporta los nutrientes. Lo que sí es verdad que hay determinados nutrientes, como pueden ser algunas vitaminas y minerales, que en el proceso de la cocción se pierden. Pero en el caso de los potajes, como el agua que realmente está en el potaje se va a consumir, esas vitaminas y minerales van a seguir estando presentes. Otra cosa es cuando cocemos las verduras, vamos a suponer, y luego retiramos el agua. Ese agua de cocción realmente tiene vitaminas y minerales que se han perdido en esas verduras, así que se puede utilizar para algún caldo. O sea, ponerlo en una ropa. Exacto, con pollo, exacto. Sí. Después del almuerzo, la siesta, o tener una vida un poco sedentaria después de haber almorzado. Vale, para que realmente sea una siesta saludable, no debe superar los 40 minutos, que es lo que se considera que es la siesta nacional. Sí, después de es lo que se llama siesta. Sí, sí, sí. No, sí, después de comer. Sin dormir. ¿Cómo? Pero da igual que te duermas, porque No, por eso lo de máximo 40 minutos, porque a partir de los 40 minutos es cuando se empieza a entrar en diferentes fases del sueño, que sí están relacionados más como si fueras a dormir por la noche, por así decirlo. Entonces, si es máximo 40 minutos, a priori no pasa nada. Pero claro, hay personas que se echan siesta de 1 hora y media. ¿En qué sentido? Tienen el estómago delicado y a lo mejor, porque la directiva, por ejemplo, te dice, no, es que 20 minutos después de almorzar Sí. y luego sentarse, en vez de estar acostado. Claro, pero no es lo mismo una persona que tiene hernia de hiato o que tiene acidez, reflujo gastroesofágico. Evidentemente, después de comer no se recomienda que esté tumbado completamente, sino que esté más sentadito. Entonces, claro, eso ya son circunstancias determinadas. Dime. Espera un momento porque... Para una niña, en este caso de 5 años, que tenga colesterol, pero no porque esté gruesa ni obesa ni nada, sino porque lo genera ella. Exacto. ¿Qué es lo que realmente hay que quitarle en los alimentos que contengan grasa? Al estar en periodo de crecimiento hay que tener un poco de cuidado con los alimentos que se eliminan, así que si quieres vente a San Roque y lo vemos. No, que conocemos una niña sí, que... de hecho, esa niña de hecho está por debajo del peso, ¿no? Sí. Sí. Pues por eso hay que verlo. Es curioso y encima aún así tiene colesterol. Es que no tiene nada que ver tener colesterol no solamente a personas con exceso de peso, sino... Hay personas obesas que sus analíticas son perfectas, o sea que no tiene nada que ver eso. Por si les interesa en San Roque, no solo vemos particulares, sino también seguros privados, ¿vale? Para que no piensen voy a tener que pagar y demás, por si alguien está interesado que puede ir sin problema. Esto no es a nivel publicitario, sino por si tienen dudas y demás, pues... Pero yo lo que te quería comentar es a qué se puede deber... Factores genéticos. Hay personas que son propensas a generar colesterol. Y es así. ¿Y eso conlleva un tratamiento normal? Pero si está en periodo de crecimiento, encima con bajo peso y demás, hay que mirar todo eso. Exacto. Más complejo. Y eso lo suyo sería combinación entre endocrino y nutrición. Claro, pero como está bajo, es la pediatra la que lo lleva. Sí. Realmente no la derivan nunca, le hacen analíticas, ahora le hicieron muchísimas analíticas, pero
como que no le pautan nada. no le pautan nada, claro. Pues por eso debería ser algo más Y específico. la madre, pues claro, lo que le dice Está la perdida. pediatra, Ya. o sea, es recomendable que le veamos un especialista, sí. Vale. Dime. Y ya la última, aunque tiene varias preguntas en sí misma, sin hacer nada de deporte, Sí. sin hacer nada de deporte, para mantener peso o subir de peso, ¿es más favorable una dieta hiperproteica o rica en hidratos de carbono? Aparte del enriquecimiento. Espera, porque te estás yendo un poco. Tengo que analizarlo. Vale, no haces ejercicio y no quieres ni aumentar ni bajar. Mantener o aumentar el peso. ¿Quieres mantener o aumentar? Sí. Vale. Sin nada de deporte. Claro, Más beneficioso. pero si tienes una alimentación rica en proteínas, pero luego no ejercitas esos músculos, ¿de qué te sirve? Te estás aportando calorías al cuerpo en exceso, estás haciendo que el riñón se fuerce. A perder menos masa muscular, comer más proteína. No, lo que estás haciendo es perjudicar a los riñones, que no es lo mismo, porque estás excediendo las proteínas recomendadas y el riñón tiene que filtrar más y tiene que hacer un sobreesfuerzo. Si encima ni siquiera estás haciendo ejercicio físico para hacer que parte se queme, que encima vayan al músculo porque lo estás desarrollando y demás, no tiene sentido para mí no tiene sentido ese tipo de alimentación. Claro. Por ejemplo, los batidos famosos de, no voy a decir marca, pero de diferentes sitios, diferentes empresas, en personas que realmente no hacen... Es que ni siquiera en una persona que realiza actividad física yo recomiendo esos batidos. Pero aparte de eso, si ni siquiera haces actividad física, es que hay países en los que han prohibido ese tipo de productos, porque tienen a la larga fallos hepáticos, renales y de todo tipo de órganos. Justo tengo un batido aquí en la mano, que es de nutrición, y es rico en proteínas, es hipercalórico, y es rico en grasas, proteínas y calorías. Pero no habla, aunque leyendo luego la nutrición sí tiene bastante hidratos de carbono, pero ¿por qué se fomenta más la ingesta de proteínas? Porque normalmente esos productos normalmente se hacen para personas que hacen actividad física y que quieren desarrollar su masa muscular. Y la proteína está relacionada con la masa muscular. En el de desnutrición y necesidad aumentada de energía o pérdida de volumen. No es batido de A ver, si es una persona, sino... si es una persona que está desnutrida, en esa persona sí está justificado, porque tiene una carencia de determinados alimentos, tiene problemas renales, hepáticos, no está absorbiendo bien determinados nutrientes por sí solo y necesita un refuerzo extra. Pero una persona sana, porque claro, en ningún momento me has comentado si es sana o si tiene una enfermedad. ¿Está enferma, poseído? Ah, que estás enfermo. Sí. Ah, pero eso no me lo has dicho y eso es un detalle importante. Pero eso puede ser sin hacer deporte, sin nada de eso. Pero no es lo mismo alguien que no haga deporte porque no quiere o porque está enfermo y demás. En ese caso sí que puede estar más justificado, pero eso ya es algo específico, habría que mirarlo. No te puede decir si consúmelo y ya está a lo lailo, porque depende del porcentaje de grasa, de hidratos de carbono, de proteína, cuál sea la patología que tengas, para ver qué fallos te puede dar, o qué, ¿sabes? Es muy específico. ¿Y cuál es la diferencia entre el nutricionista y el endocrino? El endocrino mira más tema hormonal. En la endocrinología no tienen una asignatura que es nutrición en toda la carrera. El nutricionista, diplomado o graduado, la mayor parte es de nutrición, dietética aplicada en patologías. Pero lo ideal es, en mi caso, el trabajo conjunto entre endocrino y nutrición. No todas las personas que están en nutrición tienen por qué ir a un endocrino ni viceversa, pero cuando hay alguna patología y demás, si hay tratamientos de fármacos, de productos como suplementos orales y todo esto, lo ideal es que sea un conjunto, que sea interdisciplinar. ¿Sabes? Dime. Me parece que comentaste antes que la ración de pan ¿Sí? era entre 40 y 60. Sí, gramos, la ración, no, la ración de pan. Por ejemplo, en el desayuno. En el desayuno. Luego en la merienda a lo mejor quieres otra vez un bocadillo. La ración 40-60 gramos. ¿Que consumes menos? No pasa nada, va a ser menos de una ración. Y sería lo mismo para los cereales, por ejemplo, los cereales ¿Vale? en el desayuno, ¿sería la misma ración? No, la ración de cereales de desayuno son 30 gramos, se considera. Ah, Por eso, después de cada alimento tiene una ración. Por ejemplo, la pasta y el arroz son 60 gramos, pero el caso de la papa, que también nos aporta hidratos de carbono, son entre 150, 180. algo más. Y por ejemplo, el gofio, que es un cereal, ¿no? Si el gofio es un cereal, si la ración se considera que sea 30 o 40 gramos más o menos. Sí.
igual que cereal de desayuno. Yo, por ejemplo, consumo gofio de avena, porque me Vale. encanta la avena, entonces eso no tiene mucha caloría, ¿no? O sea, me refiero... Todo tiene calorías menos el agua. Entonces, partiendo de esa De base, gofio de trigo a gofio de avena, digo, no me gusta ningún nutricionalmente tipo de son bastante parecidos, ¿eh? Otra cosa es que la avena te siente mejor o te guste más de sabor, ¿vale? Eso sí. Pero a nivel calórico son bastante parecidos. Y luego en el desayuno, ¿alguna vez puedo meterle a lo mejor algo de proteína? Como sancochado, tipo Sí. buffet del sur, en plan, no hago eso, pero... Mientras sea con técnicas saludables, de exacto. tortillita francesa o huevo pochado, lo que, sí, sin problema. Que esa sería la parte de la proteína. O sea, De hecho, cada vez hay más tendencia en desayunar con alimento proteico, porque se ha visto como que da bastante energía y demás, pero bueno, eso todavía está en estudio. o sea, yo, por ejemplo, personalmente, nada más levantarme, no me apetece hacer una tortilla ni un huevo Claro, sancochado. no estás acostumbrada claro, tampoco. No estoy acostumbrada. Pero a media mañana sí que es verdad que en vez de tomarme un yogur con una galleta, me apetece más pues, comerme un sándwich de tortilla francesa. Vale, por ejemplo. o de atún o lo que sea, vale, sin problema. Se puede... Sí, lo que tendrá que mirar luego la cantidad de proteína que comes a lo largo del día. Exacto, del resto del día. Y acabas de comentar además que tú recomiendas ¿El consumo? no, lo de que actúen dos profesionales. Interdisciplinar, el endocrino y nutrición. Por ejemplo, ¿cuándo recomiendas tú que si te ve un endocrino, que el endocrino te mande, si solo vas por endocrino, Sí, en función de lo que tengas. si no te manda, Si tú dices, yo quiero, vas por ejemplo y dices, quiero aumentar de peso, vale. ¿Qué antecedentes tienes en función de si tienes alguna patología, si tienes algún tratamiento farmacológico, si no tal? A lo mejor te dice, vale, te deriva a nutrición y te quedas solo con nutrición porque de endocrino no tienes nada y porque según la analítica está todo estupendo y demás. O directamente vienes conmigo, veo que hay alguna alteración en analítica, encima tienes antecedentes familiares de tal, te digo, vete al endocrino a ver qué te dice y a lo mejor nos vamos turnando consultas o te quedas solo con uno, con el otro. Todo lo que es la parte de dieta, alimentación y tal, siempre lo ve el nutricionista. Pero dependiendo de qué sea, también te quedas con el endocrino o no. sí, pero que primero a lo mejor, que para todos pudieran igual ahí en la seguridad social, quien está, que yo sepa, es el endocrino. El endocrino. Ay, ojalá hubiera nutricionistas en la seguridad social. Pues entonces, claro, te derivan ahí al endocrino. Sí, No me acabo de enterar. pero no es lo más ideal. Es lo más parecido, pero no es que sea lo mejor, porque todavía no está en nuestra categoría profesional. Encargarás de decirte, ¿ya está todo bien? Exacto. Pues ahora te tiene que ver otro. O incluso hay algunos que saben que hay nutricionistas en San Roque y que de la Seguridad Social no derivan pacientes a nutrición concretamente. Pero como ellos no tienen en su equipo a nutricionistas, pues derivan. Diabéticas, por ejemplo, porque tenemos en mente como que los diabéticos no pueden tomar azúcar. Sí. Mi marido es diabético, es un chico joven, en este caso es de tipo genético porque su hermano también lo es, pero a él lo que le dicen es que puede comer, no tiene que, o sea, en casa no tiene que tener una dieta especial, lo único, de hecho le dicen que no coma ni light porque tiene más grasa. O fructosa y demás. La alimentación del diabético es la que se recomienda para la población en general, porque es la que tiene el mayor equilibrio a nivel nutricional. Entonces, no es que no pueda comer azúcares, hay que definir eso de azúcares, de si te refieres a hidratos de carbono o azúcares simples como puede ser la bollería. Es diferente. Hidratos de carbono los diabéticos necesitan sí o sí. Claro, pero que mucha gente a veces piensa que... No, a mí han venido a consulta pacientes diciéndome, ay, me acaban de diagnosticar diabetes, me he quitado la papa, el pan, el arroz, no sé qué tal, y las glucemias están disparadas. O sea, son locuras que se hacen muchas veces. Una dieta Normal. Intentar que sea rica en fibra, con cereales integrales, que sí legumbres, grasas de calidad, todo este tipo de cosas. Ejercicio físico para que se regule el azúcar y demás. Ha sido deportista siempre, pero tiene diabetes. Igual que la niñita tiene colesterol, no pasa nada. No se cumplen como pensamos. ¿Alguna duda más? Que hablando de un poco de como marinoramente de yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a desayunar, como decíamos antes, a lo mejor hacer un huevo sancochado, a lo mejor Sí. tal.
Y mi hija tiene 5 años, me gustaría saber a partir de qué edad le puedo yo educar a mi hija, ¿no? En esa parte, porque decíamos al principio de la charla que es educacional, ¿no? Que la nutrición se puede educar. Porque yo sé cómo tengo que comer, pero yo quiero inculcarle a mi hija unos hábitos saludables para que ella cuando sea más grande sepa qué comer. Sí. No que habrá nevera y diga, bueno, Realmente no hay ninguna edad definida de a partir de esta edad ya le puedes empezar a inculcar que coma. pequeña, a lo mejor, o ya más o menos No, 5 consciente. años no, porque en principio ya come de todo tipo de alimentos, o sea que si quieres puedes dárselo, pero hay que tener en cuenta el resto de raciones de proteínas que le estés dando a lo largo Sí, del ya día, comer, exacto, no es por la cantidad. para que no haya un exceso proteico, me refiero. ¿Sabes? Es simplemente para yo saber más o menos, nada más levantarse, pues ella siempre quiere leche, ¿no? ¿Será que yo siempre la he acostumbrado a beber leche con gofio? Y si puede comer otro tipo de... Sí. Por poder, puede. Intenta que siga teniendo lácteos a lo largo del día. Sí, el lácteo es como el rey de más o menos de su alimentación, entre comillas, ¿no? Igual que la proteína. Sí. Pero me refería más al tema de ¿cómo explicarte? También lo decías antes, de la sociabilizar, ¿sabes? En plan de sentarte en una mesa, que ella participe en las comidas, en hacer la comida, venga, vamos a preparar este tipo de alimentos por los colores, por las texturas, por el visual, ¿no? Para después que ella también disfrute de ese... Pero tu pregunta ¿cuál es? Que si con 5 años ya puede desayunar alimentos con proteína, tipo tortilla francesa y todo puede, esto. exacto. Hombre, por poder puedes, no hay nadie que lo prohíba, pero el tema es el resto de proteínas a lo largo del día para que no tenga un exceso. Es a lo que me refiero. Más que nada por lo que decía antes, que estamos teniendo una tendencia de consumir proteína en más cantidad de la recomendable.